interesante, una jornada para refrescar conocimientos, para adquirir o visitar nuevos conocimientos en la línea de los agentes físicos y por supuesto que discutamos y conversemos para poder llegar a los tan queridos consensos en kinesiología que son tan necesarios para un país. Yo me despido, voy a quedarme solo como un oyente tratando de aprender algo de esta área que no es mi área de expertise y dejo con ustedes a Iván y por supuesto a Carlos, a Hernán y a Patricio. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Eduardo, por la introducción y muchas gracias también por la invitación a realizar este webinar. Eh, Coincidimos, lo hemos conversado en varias oportunidades acá con los colegas que participamos de esta presentación, en que los agentes físicos forman una parte de la historia de la kinesiología, ¿sí? En el mundo y en Chile. Y claro, en el último tiempo, yo diría que quizás en los últimos 20 años, un poquito más, han sido sujetos de escrutinio, ¿verdad? Con justa razón en algunos casos, ¿verdad? Y eso ha llevado a ciertos prejuicios que se han ido instalando. Sin embargo, bueno, lo que vamos a presentar hoy día tiene como objetivo responder a esta pregunta que diría yo es como gatilladora, ¿no? Que es el título de este webinar. ¿Están vigentes? ¿Siguen vigentes los agentes físicos? Y la verdad que esperamos que con estas presentaciones nosotros podamos dar cuenta de las cosas que se están haciendo, que esa básicamente la organización que tuvimos, digamos, entre nosotros era mostrar un poco de lo que hemos hecho en este último tiempo. Yo creo que decir experto, en mi caso, yo soy el más joven probablemente acá en el tema de agentes físicos. Mi interés en los agentes físicos nace principalmente por una cuestión laboral, donde me desempeñé en una empresa donde aprendí de estos temas, digamos, de agentes físicos, sobre todo de última generación. Y bueno, hoy día reconectándome con el mundo académico, que es algo que siempre ha sido parte de mi interés, la academia y la clínica, he podido integrar de a poquito estas nuevas herramientas y de ahí nace un poco el interés en nuevamente tomar contacto con el colegio de kinesiólogos. Yo soy colegiado hace mucho tiempo, sin embargo, no un colegiado activo y la idea de tomar este primer paso es algo que nosotros, al menos con Hernán, con Carlos y con Patricio, de manera separada hemos ido conversando hace bastante tiempo, de tratar de organizar un grupo, digamos, bueno, un grupo de interés, ¿no? En tema de agentes físicos. Así que muy agradecido. Además de eso, me gustaría recalcar que el Colegio de Kinesiólogos siempre ha estado presente, digamos, históricamente, no solamente esta directiva, sino que históricamente ha sido parte del desarrollo de la kinesiología en Chile y más allá de situaciones puntuales que pueden haber y que son absolutamente normales, creo yo, donde uno pueda observar quizás ciertas críticas que existen en el medio al colegio, que es una cuestión que está ocurriendo en todas las instituciones en general, ¿no? Todas las instituciones en general están digamos, sujeta a esta dinámica de las redes sociales, que es un poco agresiva a veces. Pese a todo eso, nosotros sabemos y hemos estado siempre muy vinculados desde la formación de pregrado quizá a las actividades del Colegio de Kinesiólogos y uno puede dar cuenta, digamos, de que siempre el colegio ha estado presente para organizar y para facilitar la organización de colegas en torno a la defensa de la profesión. Y el tema de los agentes físicos, precisamente, es parte esencial, creemos nosotros, al menos todos los que estamos aquí en el panel, de la kinesiología, no solamente por una cuestión histórica, sino que además, como hemos conversado por ahí, los agentes físicos son quizás la única herramienta terapéutica que está normativamente asociada al ejercicio profesional de la kinesiología, ¿no? El ejercicio terapéutico, si bien es vital, es compartido también por otras profesiones, ¿no? Pero los agentes físicos, digamos que es como la única herramienta que desde el punto de vista de la normativa vigente al menos, es propia del kinesiólogo y yo creo que hay cosas muy gracias nuevamente Eduardo y bueno, no sé si partimos inmediatamente con las presentaciones, no sé si les parece. Entonces, Carlos,
¿Tú partes? ¿Te parece? Y bueno, la dinámica de este encuentro va a ser presentaciones breves que luego, bueno, vamos a ir discutiendo y comentando. Por lo tanto, agradecemos a los participantes que puedan dejar sus consultas en el chat y así las vamos recogiendo después en la moderación. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, ¿se escucha? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Bien, en primer lugar, agradecer el espacio, ¿cierto?, al colegio por desarrollar o por dar, ¿cierto?, este espacio, estas iniciativas de conversar sobre un tema relativamente polémico, ¿cierto? Como ya se hizo en la introducción, agradecer Iván, a los colegas que están acá por tomar esta bandera, ¿cierto?, levantarla y avanzar con ella. Bueno, mi nombre es Carlos Albayay y hoy día en la presentación muy breve que quiero conversar, la pregunta básicamente que quiero responder o tratar de desarrollar, analizar y reflexionar tiene que ver con cuál es el rol de los agentes físicos. Va, perdón. Ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer tiene que ver con la conceptualización de las intervenciones con agentes físicos, ¿sí? En esta imagen muy representativa, ¿cierto? Hace como una suerte de un recorrido histórico de lo que son las intervenciones con agentes físicos, donde tenemos técnicas, por ejemplo, de electroterapia con ventosa, ¿cierto? Por otro lado tenemos las famosas y polémicas lámparas de infrarrojo o representando la termoterapia y tecnologías más nuevas, ¿cierto? Relativamente nuevas como las ondas de choque o las terapias invasivas que también han entrado en Chile en este último tiempo. Pero lo importante y lo que me gustaría conversar a mí es que sin importar la temporalidad de la técnica, tiene que ver con la conceptualización y quizá tratar de reflexionar sobre la filosofía y lo que existe detrás de cada intervención. ¿Ya? Ese es como el gran objetivo mío que tengo en esta presentación y espero que ojalá se cumpla. Entonces, en primer lugar, dentro de esta conceptualización, lo primero que tenemos que hacer tiene que ver con algo que ya mencionaba Eduardo al inicio, que es este despegue de conceptos que a veces al inicio se mencionaban como uno, ¿no? Cuando se hablaba de alguna técnica de agente físico como no sé, la electroterapia, el ultrasonido, las ondas de choque, nosotros le denominábamos fisioterapia, ¿ya? Yo me formé y me imagino que muchos de acá se formaron con una asignatura de fisioterapia, ¿cierto? Eh, y por mucho tiempo esto estuvo en las mallas curriculares. De hecho, como experiencia personal, cuando yo empiezo a cursar fisioterapia, siempre cuento esta historia, me empezó a gustar, empiezo a buscar libros y me encontraba con libros de fisioterapia manual, fisioterapia respiratoria, fisioterapia neurológica, y no lograba entender qué era lo que ocurría, porque yo pensaba que fisioterapia tenía que ver con la aplicación de corriente, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que analicemos tiene que ver con este despegue, ¿cierto? De dos conceptos que tienen que ver con la fisioterapia y los agentes físicos. Y básicamente vamos a empezar por fisioterapia. Y esta es una definición que claramente es internacional, es una definición de la OMS, ¿cierto? Que define de alguna forma fisioterapia como el arte, la ciencia, ¿cierto? El tratamiento físico por medio de ejercicios terapéuticos, calor, frío, agua, electricidad, masaje, terapias manuales, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de fisioterapia, como bien se mencionaba al inicio, estamos hablando de todo nuestro quehacer, ¿cierto? En otros países la carrera se llama fisioterapia, ¿cierto? Son fisioterapeutas. Muchas veces en algún lugar llegaban estudiantes de intercambio de otros países y al finalizar la primera clase atacados, me consultaban, profe, no entiendo nada porque yo en mi país estudio fisioterapia, dura, no sé, 4 años y aquí dura un semestre, entonces no entiendo qué es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces empezaron a ocurrir cosas que de repente nosotros no lográbamos entender en el término del lenguaje, por qué en algunos países se hablaba de alguna manera, qué pasaba en Chile históricamente, que acá nos denominábamos como fisioterapia solamente al uso de energía, ¿cierto? Por otro lado, dentro de la definición de agente físico, ¿cierto? Y esta es una definición de Michelle Cameron, ¿cierto? Una referente en el área a nivel internacional. Michelle Cameron define los agentes físicos como energías, herramientas clínicas aplicadas a usuarios, ¿cierto? Y esta es la clave. Y aquí yo quiero pensar que en esta diapo debería terminar mi presentación, ¿cierto? Y no debería hablar más. Son energías y herramientas clínicas que se utilizan para asistir la rehabilitación, ¿sí? Y eso creo yo que es la clave.
entender ese punto, entender el punto de que básicamente los agentes físicos no están para robar protagonismo de nada, ¿cierto? No están po- para posicionarse como una terapia más valiosa que otra, ¿cierto? Sino que tiene que ver con asistir a una rehabilitación, ¿ok? Y eso yo creo que es uno de los mensajes más claves que tenemos cuando hablamos de los agentes físicos, ¿sí? Por otro lado, entendemos que entonces estas energías van a ser las que conocemos como energías térmicas, eléctricas, mecánicas o electromagnéticas, donde aparecen todas estas diversas tipos de técnicas entre las corrientes desde bifásicas pulsadas, corrientes galvánicas, termoterapia, qué sé yo, ¿sí? Ondas de choque, MEP, etcétera. ¿Sí? Aquí es donde se agrupan todas estas energías. Por otro lado, entonces la invitación tiene que ver en este concepto, y a mí me gusta mucho ocupar memes, que dentro del lenguaje y la construcción de un lenguaje común a nivel internacional, es muy importante que en primer lugar en esta conceptualización dejemos de referirnos a los agentes físicos como fisioterapia, ¿cierto? Muchas veces uno va a algún lado, a algún campo químico, no, ahora aplíquenle fisioterapia, le vamos a aplicar la fisioterapia, no, llévale la fisioterapia. Pero en verdad entendamos que fisioterapia es todo lo que nosotros hacemos prácticamente en nuestro quehacer kinésico y cuando nos refiramos fundamentalmente a lo que tiene que ver con estas energías puntuales, como los ultrasonidos, las ondas cortas, las radiofrecuencias selectivas, las ondas de choque, la electroterapia, básicamente estamos hablando de agentes físicos, que son estas herramientas que pertenecen dentro de esta área, aunque hacer kinésico dentro de la fisioterapia o los fisioterapeutas, ¿ya? Esto en primer lugar, que es muy importante y tiene que ver con la construcción de este lenguaje, de cómo vamos construyendo nuestra profesión. Por otro lado, dentro de esta conceptualización, fíjense en esta definición o esta suerte de tratado, ¿cierto? Que se mencionó ya en el año 1995. Yo tenía 7 años cuando esto ocurrió, hoy día tengo 37, y me dice, fíjense, la APTA, la Asociación Americana de Terapia Física, dice en el año 95, ¿cierto? Yo les pregunto aquí qué estaban haciendo ustedes en ese año, pero fíjense lo interesante. En el año 95 ya la APTA decía que el uso de agentes físicos por sí solo, sin la integración de ejercicios terapéuticos u otra intervención de tipo educacional, por ejemplo, podría no ser considerada como una acción kinésica. O sea, nuevamente, acá estamos hablando de una integración y quiero tomar nuevamente lo que hablábamos con la definición de Cameron. Los agentes físicos acá no vienen a aportillar nada, no vienen a levantarse, a comparar, a competir, no vienen a competir con nada, sino que vienen a sumar, vienen a complementar, vienen a asociar, vienen a complementar intervenciones para tener un mayor alcance, ¿cierto? Una mayor efectividad. Esto es muy importante. ¿Ya? Aquí simplemente, nuevamente le pido ayuda a Drake, algunas frases que se escuchan popularmente en el entorno kinésico y me gustaría mencionarlas porque son cosas que nos envuelven y están en esta realidad kinésica, como por ejemplo, el ultrasonido no sirve. La fisioterapia solo sirve en el área musculoesquelética. La terapia manual es mejor que la fisioterapia. El TENS es lo único que sirve. Los agentes físicos o la fisioterapia son puros placebos, ¿sí? Y aquí estas palabras, ¿cierto? O estas frases o estos dichos que a veces se comentan en el ámbito clínico, académico, ¿cierto? Por nuestros colegas, por nosotros mismos, ¿cierto? Yo pongo esta imagen porque yo creo que a ninguna profesión le hace bien que los mismos profesionales que formamos parte de esa profesión, de alguna forma aportillemos, ¿cierto?, a nuestra misma profesión, ¿cierto? Tirarle de alguna forma este tipo de conceptos a las cosas que nosotros hacemos y como bien mencionaba Iván, los agentes físicos por definición es algo que es exclusivo nuestro, ¿cierto? Es algo que por otros lados muchos otros profesionales les gustaría poder aplicar y nosotros que tenemos la posibilidad de hacerlo nuestro, de abrazar estas técnicas, lo que hacemos es como de alguna forma empujarlas hacia el otro lado. ¿Sí? Por otro lado, ¿cierto? ¿Dónde está la invitación que nosotros podríamos hacer? ¿Hacia dónde deberíamos caminar con esto? Buscar la integración terapéutica en favor de una recuperación eficiente, ¿sí? Y esto es muy importante porque jamás debemos olvidar que nuestra profesión, ¿cierto? Es una profesión básicamente de servicio y lo que tenemos que buscar fundamentalmente tiene que ser una recuperación eficiente para los usuarios con los que nosotros trabajemos. Y eso siempre debe ser nuestro norte. En este marco, siguiendo con esta conceptualización, ¿cómo generalmente se logra visualizar los agentes físicos? Generalmente cuando uno piensa en un agente físico, cuando uno piensa en esta fisioterapia como concepto antiguo, generalmente uno cree que es para el área musculoesquelética. ¿Sí? Y uno siente o cree que la mayoría de los agentes físicos para la única área que sirve es para el área musculoesquelética.
Por otro lado, algo muy importante, ¿cierto? La mayoría de las personas creen que estos agentes físicos puntualmente servirían para el dolor, ¿sí? Que es como una de las visualizaciones más generales que tienden a hacerse. Y por otro lado, si nosotros nos ponemos a reflexionar con esto, nos podemos poner a preguntar, y quizás este es el momento para en la discusión conversarlo, ¿en qué momento llegamos a pensar que los agentes físicos eran para esto? ¿Sí? ¿En qué momento de todas las definiciones que se pudieron dar en nuestro recorrido histórico se dice que los agentes físicos son solo para el área musculoesquelética y no para otra área? ¿En qué momento, cierto, se menciona que los agentes físicos son solamente para el dolor? Si miramos hacia las dos láminas atrás, estamos viendo que los agentes físicos son terapias que buscan asociar, buscan empujar, buscan complementar. Por lo tanto, pensar que los agentes físicos van a servir para elementos puntuales y nada más, creo que es un buen momento y es bueno reflexionar y analizar quizá esa definición y esa idea de cómo miramos los agentes físicos. ¿Sí? Por lo tanto, acá me gustaría mostrarles, solamente mostrar algunos artículos, no, las portadas de estos artículos, no vamos a entrar en detalle porque quizá no tenemos el tiempo necesario, pero fíjense, para esta descentralización, esta esta forma de tratar de mirarla fuera de lo músculo esquelético, fíjense acá, la terapia eléctrica transcutánea no invasiva, ¿cierto? Sirve para el tratamiento de una vejiga hiperactiva, por ejemplo. Sí, esa terapia es básicamente una corriente bifásica pulsada que comúnmente se conoce como un TENS, una terapia transcutánea, que cualquiera de nosotros las podemos aplicar, puede ser utilizada como una alternativa para una vejiga hiperactiva, por ejemplo. Miren este, corriente bifásica pulsada, influencia de la estimulación eléctrica transcutánea en la espasticidad, el balance y la velocidad de la marcha en pacientes con stroke. Acá no estamos hablando de un ensayo o de un piloto, estamos hablando de una revisión sistemática con un metaanálisis con resultados bastante concluyentes hacia la corriente bifásica pulsada, con parámetros bastante fáciles de seguir y con un equipo de bajo costo que todos podemos tener. Probablemente si les pregunto a los colegas que están acá, la mayoría tenemos algún equipo de esto y con eso podemos de alguna forma trabajar sobre la espasticidad, ¿sí? Miren este trabajo muy bonito que siempre me gusta mostrarlo, el efecto de la electromiografía en modalidad de biofeedback para el tratamiento, como tratamiento, ¿cierto? Mejorando, ¿cierto? La funcionalidad de la extremidad superior en pacientes con una hemiplegia. Nuevamente, evidencia, ¿cierto? Que sale de lo musculoesquelético. Miren acá trabajos que son de la doctora Ana Pollack del 2016, la evaluación, ¿cierto?, del trabajo a nivel de las úlceras por presión con tratamientos catódicos con corrientes de alto voltaje, eh, un ensayo clínico randomizado, doble ciego, con resultados concluyentes para los efectos de la corriente de alto voltaje, una corriente que cualquiera de los que estamos acá podemos ocupar para nuestras intervenciones. Algo que es nuestro, algo que podemos ocupar por ley, ¿cierto? Seguimos con estos trabajos, ¿cierto? Vinculados a la reparación tisular. Tenemos una revisión sistemática vinculada a las úlceras por presión. Miren acá, aplicación de la corriente bifásica pulsada en modalidad TENS en el tratamiento de la dismenorrea primaria, básicamente para el dolor menstrual. También tenemos evidencia que nos sustenta acá. Miren acá, y con esto me quedo como último artículo a un agente físico que se le da muy duro, ¿cierto? Yo lo defiendo siempre a morir, que tiene que ver con un metaanálisis que habla de la eficacia del ultrasonido de baja frecuencia como el tratamiento para las heridas crónicas. Una curación de heridas, no estamos hablando de consolidación ósea, ¿sí? Es importante cuando hablamos de ultrasonido saber que no solamente existe un tipo de ultrasonido, hay como 5 ultrasonidos distintos, no todos sirven para lo mismo. ¿Ok? Y acá podemos conversar fundamentalmente un ultrasonido de baja frecuencia, baja intensidad, ¿cierto? Un ultrasonido también conocido como MIS, que nos puede servir para estos trabajos. Y eso es nuestro, es algo que podemos ocupar día a día. Entonces, por lo tanto, para ir ya avanzando, ¿para qué usamos generalmente los agentes físicos? ¿Cómo los podemos utilizar? Los podemos utilizar para el dolor, reparación tisular, edema, fuerza, aumento de ROM, como ejemplos puntuales, ¿cierto? Y esta definición la tomo yo, la recojo con mucha responsabilidad. Siempre me gusta mencionar a mí que los agentes físicos son catalizadores positivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la gente que no ocupa agentes físicos no va a tener resultados? Absolutamente no. Una persona que no trabaja con agentes físicos va a tener resultados igual. ¿Cierto? Pero a mí me gusta observar esto y me gusta reflexionar con que los que ocupamos agentes físicos vamos a tener resultados en menos tiempo, vamos a hacer nuestras terapias más eficientes, ¿sí? Ahora ustedes me pueden decir a mí, oye, no sé, pues parece falso, quizá lo que está diciendo este gallo no es tan cierto, pero ¿dónde está la reflexión? Que si nosotros no ocupamos los agentes físicos de la forma correcta, dosificando correctamente,
podemos también transformarnos en catalizadores negativos. Podemos hacer que ese edema aumente, podemos hacer que un desgarro aumente, podemos hacer que el dolor empeore, podemos transformar una inflamación en inflamación neurogénica. Entonces es muy importante entender que los agentes físicos no son equipos que se aplican según los programas que vienen desde los fabricantes, sino que existe un razonamiento detrás de cada aplicación que nosotros hacemos. Y no es llegar y apretar un botón de play, ¿ya? Eso es súper importante y entender que hay un razonamiento súper importante detrás, o si no podemos caer en ser catalizadores negativos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos rápidamente? Existen distintos modelos. Acá hay un modelo que generalmente lo pueden conocer todos, que es el modelo de Watson, que nos invita a analizar los agentes físicos desde la teoría a la práctica, siempre generando una retroalimentación. Acá tenemos un modelo que lo propone el profesor de la Barra, que está aquí presente en uno de sus libros, ¿cierto? Que más allá toma un poco este modelo de Watson, pero integra otras cosas que son muy importantes hoy en día desde el modelo biopsicosocial, incorpora factores cognitivos, emocionales, elementos de aprendizaje, ¿ok? Mucha incorporación de lo que siente la persona en base al agente físico y las creencias que pueda tener también pueden ser incorporadas bajo estos modelos para tratar de entender los agentes físicos y ver de qué forma lo podemos aplicar para que se transformen en catalizadores positivos. Por lo tanto, a modo de conclusión, y aquí espero ser lo más breve posible, en primer lugar, en el lenguaje, ¿cierto? Cuando nos refiramos a todas estas energías que tienen que ver con el calor, el frío, la energía eléctrica, electromagnética, es muy importante ya referirnos como agente físico y dejar un poco de lado esa categorización como de fisioterapia, entendiendo que los agentes físicos están dentro de la fisioterapia o del quehacer kinésico. ¿Sí? Primera conclusión importante. Segunda conclusión importante y clave, el rol de los agentes físicos tiene que ser asistencial, tiene que ser complementario. La mayoría de los trabajos que yo les mostré antes muestra que los agentes físicos siempre van a ser más eficientes complementados con una técnica que por sí solos, siempre. Recuerden el comentario de la APTA en el año 95. Finalmente, tenemos que, en base a nuestro razonamiento clínico, buscar de qué manera los podemos utilizar como catalizadores positivos que nos aceleren nuestras recuperaciones y aquí termino con esta metáfora que es bastante simple. Acá tenemos una sopa, ¿cierto? Si yo pretendo comerme esta sopa con un tenedor, probablemente me la voy a tomar, me la voy a poder comer, ¿cierto? Pero claramente el tenedor no es el instrumento más adecuado para esto. ¿Por qué? Y generalmente, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces a los agentes físicos se les ocupa para cosas que no son. ¿Y cuál es la conclusión más sencilla? Decir que el agente físico no sirve, que es malo, no lo ocupo nunca más, esto no sirve, qué malo que es, oye, no me funcionó, ¿cierto? Pero a lo mejor lo que estamos haciendo es tratar de tomarnos una sopa con un tenedor. Después de toda esta presentación, la invitación que yo les quiero hacer es entender esta conceptualización para que ocupemos los agentes físicos como realmente lo que son, una cuchara, y nos podamos tomar la sopa de la mejor forma. Eso, muchas gracias. Eso sería por mi parte. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Le invito a los asistentes que vayan dejando sus consultas, que luego vamos a ir, luego de las presentaciones, vamos a tomarlas como para discutir, ¿vale? Bueno, voy a presentar yo a continuación y bueno, ahí entran algunas felicitaciones, ¿verdad? Espero que la tecnología no me falle. Por favor, ustedes me indican si es que está todo bien al compartir la pantalla. Si no, voy a tener que cambiar de dispositivo y veamos. Eh, Porfa, colegas, ahí me indican si se ve la pantalla, la presentación. Parece que sí. Estoy monitoreando acá con un dispositivo, pero va un poco más lento, tiene algo de delay. Y veamos acá. Eh, bueno, creo que se ve, ¿no? Creo que se ve. Veamos si avanza. No sé si, Carlos, de repente tú que estás ahí visible todavía, me indicas si la presentación avanza o se ve solamente la primera pantalla, por favor. Solamente la primera pantalla por ahora. Solamente la primera, ¿cierto? Sí, no sé, tengo aquí un problema tecnológico al estar compartiendo desde el iPad, entonces eh, no sé Me veo pegado. cómo, no sé cómo hacer eso. Voy a intentarlo una vez más. Vamos
a intentarlo una vez más desde este dispositivo, si no me voy a tener que cambiar nomás, porque lamentablemente tengo algunos videos y no los vamos a poder ver, pero yo les voy a contar y me van a tener que creer, ¿vale? Ok. Ahí parece que se ve, pero no sé si avanza o se queda detenido solamente en una imagen. No, no Ahora está avanza. como en la... No avanza, ¿cierto? Está como en la segunda imagen. Bueno, voy a compartir desde otro dispositivo y a ver si funciona acá. Em, esperemos que sí. Vale. Acá sí aparece, ¿verdad? Y ahí sí está avanzando, sí. Bueno, va a ser una transmisión un poco incómoda para mí porque tengo en un dispositivo avanzando, pero estoy conectado, digamos, el audio desde el otro dispositivo. Y lamentablemente no voy a poder mostrar algunos videos que tenía porque ya probé la presentación en este dispositivo, que es un dispositivo más o menos antiguo si bien logro proyectar, eh, lamentablemente no puedo mostrar los videos. Pero bueno, en fin. La idea de esta presentación es continuar un poco en la línea de lo que recién comentaba Carlos. Y bueno, esto no es la idea en ningún caso de profundizar respecto a esto, pero convengamos que también el uso de agentes físicos en el ámbito eh, musculoesquelético probablemente tiene su eh, mayor foco en la modulación del dolor, ¿verdad? Y dentro de la modulación del dolor hay distintas teorías que permitían comprender, primero, cómo se generaba y segundo, cómo poder modular este dolor. Y una de las teorías probablemente más influyentes es la de control de entrada, ¿no? La teoría de gate control. Sin embargo, bueno, y fue tan influyente esta teoría, digamos que el TENS, el aparato electrónico, ¿cierto?, que la mayoría de nosotros hemos usado, fue diseñado de alguna manera para aumentar la actividad de las fibras A beta y cerrar la compuerta, ¿verdad? Y por lo tanto bloquear esta transmisión del beta. Sin embargo, hay varias críticas que se pueden hacer a la teoría que asuntiva, es decir, que siempre está gatillándose. Colegas, ahí porfa, estoy teniendo algunos problemas técnicos, no sé qué pasó, se me desconectó acá. Porfa, me comentan si se escucha. Ahora te escuchas. Ahora sí se escucha. Ya, muchas gracias. Bien, ahí voy, de nuevo, ¿no? Entonces, hablaba recién del tema de gate control y, a ver, un segundo. Sí. A ver, un segundito que me voy a cambiar completamente de dispositivo acá. Bien. Vale, ahora se escucha. Entonces, eh, continúo con la idea, ¿no? Esta, esta teoría de gate control va quedando un poquito obsoleta en la medida que se va comprendiendo de alguna manera la complejidad asociada al dolor, ¿verdad? Y por lo tanto, eh, todo lo que nosotros pensábamos acerca de la modulación del dolor empieza a ser un poco trivial, ¿no? Esa es un poco la idea de esta presentación.
Y parte de lo trivial es el uso precisamente de agentes físicos, por ejemplo, para la modulación del dolor. ¿Bien? Si bien hoy día hay otros antecedentes, digamos, que permite comprender de qué manera el uso de estos aparatos de electroterapia tienen una función en la modulación del dolor. La idea inicial, o quizás lo que queda en el inconsciente kinésico colectivo, es esta idea de que el TENS no sirve, porque el dolor evidentemente es una cuestión mucho más compleja que solamente lo que está ocurriendo a nivel de la teoría compuesta, ¿no? Sin embargo, no solo de dolor vive el kinesiólogo, y tenemos acá este mapa, digamos, no es un mapa conceptual, es un esquema que indica, bueno, la relación entre las alteraciones del control motor y el dolor, ¿ya? El dolor y las alteraciones de control motor. Entonces, en este escenario que va en creciente complejidad, vale la pena cuestionarse, bueno, ¿cuál es el rol de los agentes físicos, al menos en la línea musculoesquelética, ¿verdad? En este contexto donde hay mayor complejidad. Si sumamos a esto la idea de un abordaje biopsicosocial, ¿verdad? Que es uno de los cuestionamientos también que existen frecuentemente, dejo planteadas ciertas preguntas, ¿no? ¿Este modelo es superior al modelo biomédico? Bueno, convengamos que es más completo, ¿no? Es más complejo. Sin embargo, a la hora de abordar a un paciente, probablemente una patología o una condición más simple como un esguince de tobillo no va a ser necesario indagar tanto en factores contextuales en algunas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, lo que uno debiese hacer desde el punto de vista clínico es adecuar la práctica kinésica al problema del paciente y no los modelos a la situación del paciente o al tratamiento kinésico, ¿no? ¿Qué porcentaje de pacientes requieren un abordaje biopsicosocial? Un poco en línea de lo que planteaba recién. Y finalmente, como ya adelantaba, ¿qué rol tienen los agentes físicos en este contexto de creciente complejidad? Y bueno, y aquí vienen algunas experiencias que me gustaría compartir con ustedes de aplicaciones actuales en rehabilitación, ¿vale? Y son solamente algunos ejemplos. Como ya les adelantaba, lamentablemente en este dispositivo no puedo hacer correr los videos, no tengo claro por qué. Sin embargo, quiero agradecer antes que todo a TrainFest por haber facilitado este material, donde muestra la aplicación de estimulación eléctrica funcional, ¿no? Y en un análisis de marcha, lamentablemente, insisto, van a tener que creerme, ¿no? Hay un antes y después bastante notorio cuando se usa el dispositivo para, por ejemplo, el posicionamiento del pie mediante la activación del tibial anterior, ¿ya? Incluso también en la fase de despegue, eh, no tengo suerte, y en la fase de despegue como propulsor, ¿verdad? En la musculatura de gastrocnemios principalmente. Acá otra herramienta terapéutica que es la estimulación magnética transcranial. Y aquí también agradecer la gentileza del Centro de Investigación en Educación de la UMCE, el CIE-UMCE, que recientemente adquirió un dispositivo de estimulación transcranial y, bueno, esto es un agente físico, ¿verdad? Es un agente físico, solamente que hoy día está buscando otros propósitos. Bueno, y la estimulación magnética transcranial, ¿en qué consiste? Es una bobina electromagnética que genera una inducción de una corriente eléctrica que en este caso se aplica directamente en determinadas áreas de la corteza, ¿verdad? Para gatillar una respuesta. Y en el video se puede apreciar claramente, lamentablemente no lo podemos ver, se puede apreciar claramente cómo mediante la estimulación a nivel transcranial se genera una contracción muscular de los flexores del carpo. ¿Bien? Y esto tiene varios propósitos. Tiene, segundo, elementos que permiten hacer un diagnóstico funcional, por ejemplo, para testear la indemnidad de la vía corticoespinal. ¿Bien? Y otras aplicaciones que también están siendo en la actualidad investigadas tienen que ver, por ejemplo, con dolor crónico o algunas patologías de salud mental como la depresión. ¿Bien? Y por lo tanto tiene un campo de acción bastante amplio que ya está un poquito fuera del área musculoesquelética tradicional. Empezamos nosotros también a incluir este tipo de herramientas, o más bien estas herramientas son muy útiles en el desarrollo, por ejemplo, de la neurokinesiología. Y finalmente,
me gustaría mostrar algo de lo que estamos haciendo en la UNCE con el uso de láser de alta potencia. Bien, este es un estudio que incluyó a 7 pacientes en un grupo de tratamiento y 7 pacientes en un grupo control, lo que son pacientes con artrosis de rodilla, ¿ya? Y se midieron 3 variables básicamente: el dolor, medido con escala visual análoga, se hace una medición de fuerza a través de un dinamómetro y un cuestionario que es el WOMAC en este caso. ¿Vale? La única diferencia que ustedes podrán observar acá en esta tabla es entre eh, en pacientes de distintos sexos, porque efectivamente aquí asistieron más mujeres que hombres al tratamiento. Sin embargo, en todo el resto de las variables no hay diferencia estadísticamente significativa. Y lo que podemos ver acá en el análisis intragrupo es bastante, bueno, llamativo, ¿no? Normalmente el láser se utiliza como una herramienta que busca generar analgesia y por lo tanto lo que nosotros hubiésemos esperado en este caso era precisamente cambios significativos en cuanto al dolor. Sin embargo, lo que vemos acá, por ejemplo, es que el grupo de tratamiento sí tiene una diferencia estadísticamente significativa, pero también en los grupos fueron sometidos a ejercicio terapéutico estandarizado, ¿verdad? Y el WOMAC también una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en el análisis intragrupo, el grupo control presenta diferencias estadísticamente significativas en escala visual análoga, pero no en fuerza. Aquí no hubo mejora estadísticamente significativa. Y sí en WOMAC, que básicamente en este caso el WOMAC mejora básicamente no por dolor, sino acá la comparación entre grupos. Vemos en el grupo de láser terapia y en el grupo control que no hay diferencia estadísticamente significativa en relación al dolor, pero sí en relación a la fuerza hay una diferencia estadísticamente significativa, lo que también se refleja en el WOMAC. Entonces es bastante interesante esto porque, bueno, lo esperable para nosotros cuando se inicia este proyecto, digamos, era que en relación al dolor principalmente diferencias estadísticamente significativas en fuerza. Eh, no quiero entrar más en detalle, todo lo demás es motivo de una discusión y esperamos que este artículo salga publicado pronto. ¿Ya? Por el momento va a ser presentado en el Congreso de Ciencias de la Rehabilitación en Temuco, que es la próxima semana. Así que, bueno, quienes estén allá presentes, los invito a pasar por el póster que va a estar ahí para que eh, puedan aclararse algunas dudas al respecto. Bien. Y finalmente, como mencionaba Eduardo al inicio de toda esta charla, es hacer la invitación a mantenernos conectados, para lo cual nosotros, bueno, yo principalmente tengo habilidad y soy muy activo en redes sociales, ahí está el Instagram, y también un grupo mediante el cual hacemos intercambio de información. eh, no sé, por ejemplo, si hay congresos o si hay algún webinar, cosas por el estilo, se van compartiendo por ese grupo. Y me gustaría mantener contacto con la audiencia de tal manera que podamos organizar finalmente este grupo de interés que estamos tratando de organizar acá con los colegas a cargo de esta charla. Eso es, muchas gracias. Y ahora, bueno, dejo el paso para el profesor Hernán de la Barra para que pueda compartir su pantalla y comenzar con su presentación. Hola, buenas noches. ¿Se ve la pantalla? Si alguien me puede confirmar. Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos a mover esto, sí, un poquito para que pueda pasar mejor la diapositiva. Bueno, primero que todo, muy buenas noches. Agradecer al Colegio Kinesiólogo, a Eduardo Toñarelli por la invitación a este ciclo de charlas en la temática de agentes físicos. También agradecer a los colegas acá presentes por la iniciativa. Contarles que hace ya bastantes años que venimos craneando o pensando en armar un grupo de interés en el área de agentes físicos por varios motivos.
y bueno, ojalá se pueda concretar y este tipo de iniciativas yo creo que materializa esa intención, por lo menos desde un inicio, ¿ya? Bueno, me pidieron que hiciera una presentación respecto a un poco la temática, si aún están vigentes, y quisiera contarles lo que he venido trabajando desde mi humilde posición en cuanto a los agentes físicos. Vamos a comenzar con eso. Entonces, el entorno, tal como lo conversó el profesor Carlos en un momento, era que a mí me pasó esto, cuando yo egresé, escuchaba bastantes comentarios, resumí algunos de los más generales, como que decían colegas u otras personas que los agentes físicos no servían, perdón, ahí me faltó, son puro placebo. Los agentes físicos son técnicas para mantener entretenidos a los pacientes. Hay kinesiólogos que aplican puras máquinas y eso no es kinesiología. Me llama la atención que un profesor de agentes físicos esté estudiando terapia manual. Eso también me lo dijeron varias veces. ¿Al alero de qué? Yo hice una formación de posgrado en terapia manual una vez que egresé, pero partí desarrollando la temática de agentes físicos como docente desde que empecé a trabajar prácticamente. Entonces, al alero que me estaba formando en el área musculoesquelética, seguía trabajando con los agentes físicos y recibía bastantes coscorrones y bastantes críticas de mis colegas en ese momento. Otro comentario, tengo las ondas cortas para colgar la ropa de los pacientes y las toallas. Lo único que sirve es la electroterapia. La terapia manual es mejor que los agentes físicos. Si se corta la luz, sigo siendo kinesiólogo. Los agentes físicos no tienen evidencia. Entonces, de alguna manera empecé a recibir toda esta serie de críticas, comentarios, elementos peyorativos, y yo como profesor de agentes físicos, iniciándome, me tuve que poner las pilas y empezar a estudiar. Ya no me vi de otra, digamos, alternativa que empezar a estudiar y tratar de generar buenas clases, tratando de apoyarme con lo que había en ese momento. Estamos hablando que empecé a hacer clases cerca del año 2004, 2005. Y para más remate, para complementar esta situación, los programas, las mallas curriculares de muchas escuelas de kinesiología sufrieron algunas modificaciones. Y esas modificaciones implicaron que la asignatura de agentes físicos, que antes se llamaba fisioterapia, como lo mencionaron por ahí, pasó de tener a veces un año completo a un semestre, o incluso en algunas universidades, agentes físicos quedó fusionado con el aspecto musculoesquelético. Entonces, gracias a Dios, bueno, en la universidad que yo trabajo, que es la Universidad Andrés Bello, logramos de alguna manera posicionar la asignatura de agentes físicos, mantenerla y reconocerla finalmente como una asignatura que tributa a todas las áreas de la kinesiología, sino que no está enmarcada solamente en lo musculoesquelético, ¿ya? Entonces había otro gran desafío. Por otra parte, esta presentación está enfocada en el asunto de la evidencia, ¿ya? Yo me quedé harto con esta afirmación, los agentes físicos no tienen evidencia. Ahí estoy mostrando rápidamente la gente que está metida en investigación, la pirámide de evidencia, que clasifica los tipos de estudios que existen. Y sabemos que en la punta de la pirámide la evidencia es mucho más patente, mucho más clara. ¿Qué tipo de estudios son los que eventualmente son mucho más confiables? Las revisiones sistemáticas con metaanálisis o las revisiones sistemáticas propiamente tal o los ensayos clínicos. Y de ahí hacia abajo vamos perdiendo un poco la evidencia del tipo de publicación o el tipo de elemento que nos está comunicando algún tipo de información científica. La opinión de expertos, por ejemplo, se cataloga acá dentro de la base de la pirámide. Entonces, mirando eso, también como profesor de fisioterapia, agente físico, empecé a revisar fundamentalmente búsqueda de metaanálisis, revisiones sistemáticas, y acá puse algunos porque desde a contar del año 2012 en adelante empezó a aparecer bastante fuerte evidencia de los agentes físicos. Y acá puse algunos, por ejemplo, artículos asociados a estimulación eléctrica transcutánea, lo que es el TENS, ondas de choque en dolor lumbar, aparecen también para el codo y tenista algunos metaanálisis con las ondas de choque, el láser o la terapia LED también que está bastante en auge en este último tiempo, ha aparecido con fuerza. Bueno, y generando la evidencia. Esto es la primera publicación que logramos concretar, que es un ensayo clínico, donde aplicamos corriente directa. Yo empecé a pensar en esa época, bueno, hay varias corrientes que están bastante abandonadas, bastante votadas por parte de los kinesiólogos, porque siempre en los programas se están enseñando o las clásicas interferenciales, las corrientes rusas, el TENS, corriente bifásica pulsada.
Y empecé a tomar o a generar evidencia con corriente directa o algunas corrientes de baja frecuencia unidireccionales. Y este es un primer artículo donde probamos los efectos catódicos y anódicos que genera los efectos polares de la corriente directa. Ya muy, muy interesante, publicado en una revista de Brasil. Fuimos desarrollando un poquito más y en el campo de las corrientes directas, también la corriente galvánica, aplicamos ahora una técnica que se llama efecto ascendente y descendente, que está descrita en la literatura, yo les diría, a comienzos del año 1900, y que es una técnica para generar inhibición o facilitación del sistema nervioso central o periférico, ¿ya? Y también aplicamos acá una prueba de dinamometría y examinamos con una técnica del biofeedback o miofeedback la respuesta que tenía con esta corriente directa nuestros pacientes. Otro estudio, un poquito más reciente, fue un ensayo clínico que hicimos de electrólisis percutánea. Mucha gente está de microelectrólisis percutánea. Hace como 5 o 6 años que al menos en Chile se ha metido con bastante fuerza todas las técnicas invasivas. Hay varias corrientes, yo no voy a nombrar mucho las marcas en sí, pero acá hicimos nosotros un ensayo clínico aleatorizado probando efectivamente en puntos gatillo el efecto que tenía la electrólisis, la microelectrólisis percutánea comparándola con el ultrasonido, ¿ya? Y la verdad que tuvimos muy buenos resultados con la microelectrólisis percutánea. Estoy dejando todos los enlaces ahí por si a alguien le interesan después los artículos. Empezamos a generar también conocimiento con respecto al láser de alta potencia o láser clase 4, como mencionó el profesor Silva. Un recurso que está apareciendo con bastante fuerza en los últimos años y que ha demostrado bastante eficacia en el manejo del dolor musculoesquelético. Entonces acá se hizo una revisión sistemática en el año 2021 que fue publicada, justamente que habla del láser de alta potencia. Tenemos otra técnica, aplicación de frío de corta duración y frío prolongado. Esto en cambios de fuerza. Es muy interesante. Michel Cameron hace varios años también, a partir de unas experiencias en pacientes neurológicos que está documentada, voy a hablar del año 1960 aproximadamente, describe una técnica que se llama el enfriamiento rápido o quick icing. Entonces nosotros lo que hacemos es tomar esta técnica y probar efectivamente si hay cambios de fuerza entre aplicar el frío prolongado, que eso sabemos que la evidencia es categórica en el sentido de que la fuerza va a disminuir, o hacer aplicaciones de frío de corta duración para los cambios de fuerza. Y nos dimos cuenta que efectivamente aplicar frío por un par de segundos, 30 segundos del protocolo, eso generaba un aumento de la fuerza, a diferencia de aplicaciones prolongadas más de un minuto. Un ensayo clínico también. Otra revisión sistemática con una técnica que también está ligeramente abandonada en la parte de trabajo de suelo pélvico, la utilizan un poco más, pero al menos en la parte musculoesquelética o neurokinesiología ha ido bajando un poco su uso, que es el biofeedback o miofeedback. Acá hicimos una revisión sistemática donde clasificamos el miofeedback en sus aplicaciones para relajación muscular y para entrenamiento muscular. Otra revisión sistemática, empezamos a meternos un poquito con el láser de baja intensidad o baja potencia, neuralgia trigeminal, que es una condición bastante común, bien, y que causa dolor de cabeza, sobre todo porque genera alodinia, genera hiperpatía, entonces a veces no tenemos cómo, de forma un poco más directa, abordar o manejar el dolor, porque a veces una persona, aunque tú le hagas terapia manual o le hagas un manejo de tejido blando, eso no te lo va a tolerar muy bien, entonces decidimos hacer esta revisión de láser de baja intensidad. Otro trabajo publicado recientemente es un trabajo con láser de alta potencia o láser de alta intensidad, una revisión sistemática en dolor miofacial, bien, con metaanálisis. Entonces, esta es la primera revisión que logramos como grupo de trabajo, generar con metaanálisis para demostrar estadísticamente la evidencia que genera esta técnica. El año pasado también, bueno, tuve el honor de poder participar generando evidencia de agentes físicos en cuanto a recomendaciones clínicas, ¿ya? La IASP, que es la Asociación Internacional para Estudio del Dolor, bautizó el año 2023 como el año global del cuidado integrativo del dolor y nos pidieron a varios expertos a nivel mundial que redactáramos pequeñas fichas informativas para los pacientes o para el mundo respecto a diferentes temáticas. Entonces, aquí con los colegas de Brasil, con Erika Rampacio y el profesor Richard Libano, hicimos un trabajo bien interesante respecto a todo lo que tenía que ver con la fotobiomodulación y las terapias térmicas. Bien, y eso fue publicado en la página de la IASP.
Siguiendo con las revisiones sistemáticas, hemos trabajado con la evidencia respecto a las técnicas de electrólisis y microelectrólisis. Bien, había mucha controversia el año, sobre todo hace un par de años, con respecto a si era mejor la micro o la electrólisis. Y con este trabajo damos a conocer la evidencia y finalmente demostramos que tanto la micro como la electrólisis son igualmente buenas. Una corriente que está relativamente abandonada, las corrientes de dinámica. Esta fue una revisión sistemática que salió a fines del año pasado, justamente para tomar un poco la evidencia que existía con respecto a las corrientes de Bernard, que estaban bastante abandonadas y que nos sirven sobre todo para el manejo de los edemas. Esta otra revisión sistemática con metaanálisis que la publicamos en fascitis plantar con láser de alta potencia, que fue publicada en una revista bastante interesante, demuestra que el láser es uno de los recursos junto con las plantillas más eficientes para el manejo del dolor en fascitis plantar. Esta es otra comunicado, es una carta al editor y el honor o el orgullo que tiene esto que fue publicada en la revista Physiotherapy. La revista Physiotherapy es una revista catalogada a nivel mundial dentro de Cuartil 1, una de las revistas más reconocidas para la profesión. Y en esta revista nosotros hacemos una crítica respecto a un artículo de dolor cervical donde se utilizó láser de alta potencia, una carta al editor bien fundamentada, argumentando en el fondo que ciertos parámetros, ciertas inconsistencias estadísticas estaban avalando ciertos efectos del láser que en realidad no existían. Eso también la pueden revisar en la revista Physiotherapy. Y este es uno de los mejores trabajos que hemos logrado publicar, que es de láser de alta potencia en el manejo del hombro congelado con una revisión sistemática con metaanálisis en una revista muy reconocida que es el Láser en Ciencias Médicas, una revista Cuartil 2 reconocida a nivel internacional. Seguimos, y este es el último trabajo que quiero traerles, salió hace una semana o 2 semanas atrás, 2024, que es una revisión sistemática con metaanálisis de corrientes Trevert, corrientes 2.5, descritas en algún momento para el manejo del dolor, sobre todo dolores neuropáticos o dolores en el fondo que eran bastante complicados a través de este mecanismo de un dolor por otro dolor. ¿Ya? Entonces está bien interesante con resultados bien auspiciosos. En este momento estamos desarrollando, al igual que el profesor Iván Silva, un trabajo con láser de alta potencia. Estoy desarrollando un trabajo clínico en pacientes con dolor cervical. Revisé en una página, no sé si ustedes conocen el Clinical Trials, que es para hacer registro de los ensayos clínicos que existen a nivel mundial. Y nos damos cuenta, cierto, que a nivel sudamericano, al menos formalmente, apenas hay 2 trabajos de láser de alta potencia inscritos. No sé si hasta la fecha se habrán sumado algunos más, pero se dan cuenta que el láser de alta potencia, que es un recurso interesante, está muy poco desarrollado en el mundo, muy poco desarrollado. Y nos damos cuenta que estos 2 trabajos son de Chile, y estos 2 trabajos son los que tenemos nosotros inscritos, básicamente 2 ensayos clínicos, uno que es la tesis de doctorado que estoy llevando a cabo, que es manejo de pacientes con dolor cervical crónico inespecífico, y otro en dolor miofacial. ¿Ya? Y logramos el año pasado publicar el protocolo de este estudio. Este protocolo está disponible también para que ustedes lo puedan revisar, que es el protocolo del ensayo clínico en pacientes con dolor cervical, que explica todo el paso a paso de este ensayo clínico y se publicó en una revista, en el fondo que ven ahí, que es Trials, muy reconocida, que solamente publica protocolos de ensayos clínicos, comillas, que están bien estructurados y bien avalados. Entonces eso nos deja bien tranquilo que lo que estamos haciendo es bien serio. Respecto a investigación educativa, les quiero comentar también que nosotros en la universidad, al alero de la investigación específica con los agentes físicos y todo lo que hemos mostrado, hemos desarrollado también instancias de examinación que son los OSCE o los ECOE, ¿ya? Entonces estos OSCE, bueno, probablemente los conocen, son pruebas con estaciones y fuimos los pioneros en implementar los OSCE en el ámbito de los agentes físicos. Y logramos hacer una publicación con el equipo, con Luis Gómez Miranda y Juan Ignacio Lafuente, que trabajan conmigo en la universidad, mi director y colega de trabajo, una primera publicación descriptiva respecto a cómo era un OSCE de agentes físicos. Después de eso tomamos la misma experiencia y publicamos la correlación de los resultados de la satisfacción de los estudiantes con el puntaje o el desempeño que ellos tenían en este OSCE de agentes físicos. Y siguiendo más adelante estamos analizando aspectos como ansiedad,
cómo influye esto en el rendimiento en los bosques de agentes físicos. Entonces, estamos desarrollando la línea investigativa muy fuerte, no solamente en lo clásico, en lo clínico, sino que también en la educación, que creo que es una responsabilidad para todos los que hacen docencia en esta área. Y por otra parte, comentarles que soy director, ya tengo la suerte de ser un director del programa, del primer programa de agentes físicos, yo diría a nivel latinoamericano, si no me equivoco, a nivel, digamos, internacional, por lo que me han relatado los colegas, que es un programa que se empezó a gestar, la idea desde el año 2017, tomó fuerza ya el año 2018 con su primera versión en el 2019, ya vamos actualmente en la quinta versión. Y la idea de este programa es justamente reencantar a los colegas con los agentes físicos, mostrarles con evidencia todo lo que existe de agentes físicos, sobre todo para derribar todos esos mitos y todas esas ideas que estaban dando vueltas ahí en el colectivo y que nos chaqueteaban un poco estos recursos, ¿ya? La verdad que este es o sea, un programa, perdón, que tiene profesores, bueno, acá hay varios exponentes acá que están participando, que yo diría que es envidiable. Son todos, la mayor parte de los profesores doctores, la mayor parte de los profesores son reconocidos a nivel internacional en sus áreas, muchos han escrito capítulos de libros. Yo destaco también acá, bueno, al profesor Richard Libano, al profesor Oscar Roncio, que de hecho es el presidente de la WSPT-SAR o del WP-SAR, que es el grupo sudamericano de la WP. Bueno, profesor Fortuny, Leo, Arias, el profesor Fuente, entonces muchos profesores muy reconocidos en este programa y justamente buscamos eso, con evidencia, con fundamento, reencantar a los colegas, ver que los agentes físicos se aplican en diferentes áreas de forma transversal y justamente aprovechar los recursos como tienen que ser, que creo que es lo más importante. Por otra parte, contarles, esta experiencia me ha permitido de alguna manera también generar algunas publicaciones que van orientadas netamente al ámbito académico. Ahí tengo dos libros, uno que es de agentes físicos, que es un pequeño manual para los estudiantes, y otro, un libro de agentes físicos, que es un libro de texto con actividades, con trabajo para que los estudiantes puedan acompañar su quehacer regular en las asignaturas, en este caso de agentes físicos, y puedan ir estudiando a la par de lo que uno va enseñando en el clase a clase. Y para ir cerrando, bueno, contarles un poco que a mí me genera bastante inquietud lo que está ocurriendo hoy en día. Vemos, por ejemplo, no sé, los trajes de electroestimulación que están siendo comandados por profesores de educación física, o a veces kinesiólogos que ni siquiera están muy interesados en el tema de la electroestimulación, que están trabajando en eso porque en realidad no les quedó alguna otra alternativa. Vemos por otra parte los médicos aplicando ondas de choque, aplicando también láser de alta potencia, siendo que nosotros somos los expertos en aplicar estos recursos. Aparecen también las electroestimulaciones, que por ahí me llegó, no sé, por ahí un comentario que están terapeutas ocupacionales o fonoaudiólogos, si no me equivoco, haciendo estimulación eléctrica neuromuscular. Entonces me llamó la atención eso, lo dejo planteado solamente. Las esteticistas, las cosmetólogas aplicando corrientes rusas en la parte dermatofuncional, o utilizando depilación láser o aplicación de láser, enfermeras, cosmetólogas. Entonces, yo lo único que les digo es que cuidemos nuestros recursos, ¿ya? Porque los expertos somos nosotros. Nosotros como kinesiólogos tenemos que cortar de chaquetearnos, tratar de, en el fondo, mirar esto con altura de mira, empezar a generar conocimiento. Al menos he tratado de hacerlo eso de mi punto de vista y esperemos en el fondo que con este grupo de interés que creo que va a dar que hablar, logremos posicionar a los agentes físicos dentro del ámbito de la kinesiología nuevamente como los recursos que se merecen y de esa manera empezar a desarrollar nuestra profesión desde este ámbito. Los invito a que lean este artículo, que es un artículo del profesor Alain Jan Belanger, que en el fondo pone en la palestra este concepto de que tenemos que dejar atrás esta negación o esta lucha contra los agentes electrofísicos. Habla de un ámbito histórico y habla de lo que está pasando hoy día en la WP, en la APTA, respecto a cómo tenemos nosotros los fisioterapeutas, los kinesiólogos, que enfrentar el ámbito de los agentes físicos. Nos estamos dando cuenta que muchos de estos recursos están siendo muy apetecidos por otras profesiones, sobre todo porque están viendo lucrativamente algo bastante de rédito en nuestras tecnologías. Entonces, si nos quedamos dormidos con los laureles, vamos a perder. Esa es la reflexión.
Les agradezco la invitación y bueno, en la mesa redonda podremos conversar un poquito más detallado de esto. Muchas gracias, profesor de la Barra. La verdad que es súper interesante poder actualizar toda la información, o más bien todo lo que has hecho en este tiempo, ¿ah? Desde los últimos 6 o 7 años quizás. La verdad que ha habido un crecimiento bastante importante en el desarrollo, pero ya con resultados más concretos. Bueno, lo que se visualiza probablemente de manera más visible, valga la redundancia, en este diplomado, que me parece súper necesario, interesante, innovador además, y, y yo creo que prometedor, porque el tema está entrando en vigencia nuevamente. Hemos pasado en el último tiempo, o más bien nos hemos caracterizado probablemente los kinesiólogos en pasar por ciertas tendencias. Yo me acuerdo que en algún momento todo fue terapia manual, ¿verdad? Y todos nos formamos en terapia manual en algún momento. Y bueno, los agentes físicos no servían ya. Por lo tanto, se empezaron incluso a eliminar de los planes de estudio. Eh, Sin embargo, de alguna manera hay, eh, probablemente, bueno, lo dejamos un poco para la discusión quizás, pero probablemente un poco debido entre otras cosas, a mejor calidad de publicaciones, ¿sí? Lo que habla del desarrollo profesional de cada profesional que está interesado en publicar en el área, ¿no? Probablemente ha tenido un auge nuevamente. Así que muchas gracias por tu presentación, Hernán. Y bueno, damos paso a a la última presentación con Patricio Bernedo, quien nos va a presentar un caso clínico. Ya bueno, yo lo he visto a Patricio presentar unos casos bien interesantes y me parece que es como el cierre perfecto para esta ronda de presentaciones, ¿ya? Así que adelante, Patricio. Gracias, Iván. Bueno, primero agradecerles la invitación, agradecer a Iván por esto, al colegio igual. Y bueno, en líneas generales, yo al parecer soy el más antiguo de ustedes, desde el año 2001 que estoy en la docencia de los medios físicos y en particular el año 2010-2011 encontré esta técnica que para mí ha sido bastante importante en el desarrollo profesional, como son las ondas de choque. Y tuve la suerte de poder adquirir el primer equipo, que era un equipo de ondas radiales, el año 2012. Y desde ahí en adelante, la verdad es que he tenido, digamos, bastante éxito en la aplicación de la técnica. La idea de hoy día es mostrarles dos casos clínicos bien cortitos, no es mucho para no hacerlo muy largo. Pero antes de eso, obviamente, qué es una onda de choque? Como para contextualizar un poco. Esencialmente la onda de choque es, y así como lo hemos conversado bastante ya ahora en la tarde, es una técnica, es un medio físico, ¿ya? Y paradójicamente no tiene solo un uso a nivel musculoesquelético, ¿ya? Particularmente su desarrollo comienza en el área musculoesquelética, en la aplicación traumatológica. Las ondas de choque vienen del mundo médico y particularmente de la urología, pero hoy día podemos aplicar ondas de choque en tendones, huesos, piel, curaciones de heridas, problemas incluso de enfermedades urológicas. O sea, es bastante, digamos, dinámica la aplicación de las ondas de choque. ¿Y qué son las ondas de choque? No son otra cosa que es una onda mecánica, una onda de presión acústica, que va a penetrar el tejido para generar respuestas biológicas favorables y predecibles. En líneas generales, podemos decir que estas respuestas biológicas son bastante estudiadas y la verdad es que desde el año 2003 tenemos una cantidad de evidencia más o menos importante acerca de cuáles son las respuestas biológicas o los efectos principales que gatillan el gran uso que tiene la técnica, como son las ondas de choque, pero que al mismo tiempo han generado cierta rivalidad
entre lo que es las ondas de presión radial, que son las que se dice que son para el uso kinésico, versus la onda de choque focal, que es la que, por lo menos la ISMST, dice que es para uso exclusivo médico, porque prácticamente decían que nosotros no teníamos las competencias para poder utilizar este tipo de equipo, lo cual la verdad es que con el pasar del tiempo se ha visto que no es así. Nosotros tenemos las competencias, a lo menos de formación básica, bastante mejores que puede ser incluso el gremio médico. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún problema en hacer este tipo de aplicaciones. Aquí vemos, por ejemplo, la diferencia que hay entre una onda radial y una onda focal. En estricto rigor, y para no darle la lata, podemos ver que la onda de choque focal es una onda que tiene un pulso de presión que es mucho más rápido, estamos hablando de 0,2 microsegundos, versus una onda de presión radial que tiene alrededor de los 0,2 a los 5 milisegundos. ¿Ya? Por lo tanto, podemos apreciar que en primer lugar vamos a tener una onda que es mucho más potente, como es la focal, y tenemos una onda que es relativamente suave, como es la onda de presión radial. Sin embargo, ambos grupos, digamos, o ambas técnicas son capaces de provocar cavitación y por lo tanto en ambas técnicas vamos a encontrar efectos biológicos que son bastante comparables y que permiten, digamos, hacer aplicaciones relativamente similares con algunas diferencias bien particulares. Y estas diferencias bien particulares se dan principalmente por la focalización o divergencia que va a tener el haz. En el caso de las ondas de choque, estas generalmente son focalizadas versus las ondas de presión radial que tienden a ser divergentes. Y la penetración. En general, las ondas de choque tienen una mayor penetración versus una onda de presión radial, que sus efectos principales son a nivel cutáneo y no más allá de 2 a 3 centímetros de profundidad. Y obviamente el efecto a nivel de las ondas de choque focales se pretende, digamos, que su efecto sea a nivel celular versus que las ondas de presión radial es a nivel del tejido. En líneas generales, para las ondas focales tenemos que tener bastante claro cuáles son los niveles de energía. Y en patología ósea, que es un poco yo lo que les voy a mostrar, generalmente todos los artículos, por lo menos que uno puede buscar en las bases de datos, hablan de, y coinciden, digamos que son energías de dosis altas, que son alrededor de los 0,4 milijoule milímetro cuadrado, que esa es la densidad de flujo de energía. O sea, en otras palabras, son 0,4 milijoule por cada milímetro cuadrado de área que nosotros estemos aplicando. Este trabajo se publicó el año 2003 y es el trabajo de Wang. Él es un traumatólogo taiwanés que dio las bases esenciales para comenzar con el uso de las ondas de choque, particularmente ya que hasta este tiempo las ondas se aplicaban, tenían ciertos efectos terapéuticos, pero no había una explicación demasiado certera de por qué o cómo se generaban los efectos biológicos y terapéuticos. Y de este grupo, a nosotros generalmente nos van a interesar estos tres elementos, particularmente, ¿ya? La óxido sintasa endotelial es una enzima que va a estar prácticamente presente en toda aplicación de terapia de ondas de choque y es en gran responsable digamos, tiene como gran responsabilidad la liberación del óxido nítrico, la proteína morfogénica de hueso y el factor de crecimiento derivado del endotelio vascular, que esencialmente, ¿no es cierto?, nos va a mostrar una neovascularización del tejido, por lo tanto mejorando o va a mejorar el flujo sanguíneo a la zona de problema. La proteína morfogénica de hueso, que es precursora, ¿no es cierto?, de la formación de tejido óseo. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos cómo trabaja o cuáles son los principales, digamos, mediadores químicos que están presentes en la aplicación de ondas de choque, en líneas generales siempre nos vamos a encontrar con la oxionética sintasa endotelial y con los factores de crecimiento ya derivados del endotelio vascular, entre muchos otros, ya particularmente los factores insulínicos, interleuquinas, etcétera, que siempre van a estar presentes en la regeneración de tejido. Y cuando uno se pregunta, bueno, ¿para qué se usa o por qué yo uso las ondas de choque? En líneas generales, las ondas de choque las vamos a utilizar como una técnica de regeneración tisular. Regeneramos tejido o ayudamos al proceso de regeneración de tejido para poder, digamos, luego de este proceso,
generar una reincorporación funcional de los pacientes y por lo tanto es una técnica que ayuda y ayuda bastante al proceso de rehabilitación. En líneas generales podemos ver esto es súper clásico, en donde tenemos ondas de choque focales y ondas de choque radiales o ondas de presión radial, en donde podemos ver que en general, tanto las focales como las radiales tienen como acción parecida en las tendinopatías, en las fascitis plantares y en los síndromes de dolor trocantérico. Las ondas de presión radial tienen cierto, digamos, gusto por el manejo de puntos gatillos o espasticidad, y las ondas focales tienden a ser más utilizadas, o a lo menos la evidencia así lo muestra, en tendinopatía calcificada y en patología ósea. La verdad es que esto se considera todavía así, pero podemos ver en las bases de datos actuales que ya hay muchos trabajos, particularmente con ondas radiales, en donde se muestran efectos positivos tanto en tendinopatías cálcicas como en patología ósea. Aunque responsablemente podemos decir hoy día que la mayor o el mayor nivel de evidencia está dado para las focales, por lo menos en patología ósea en particular y en tendinopatía cálcica. Ahora, dentro de las indicaciones estándares aprobadas por la ISMST, ¿ya? En relación a las patologías óseas, hablamos de curación ósea retardada, ¿no es cierto? Y la no unión ósea, la pseudoartrosis. Y los dos casos que yo les voy a mostrar, en uno es una pseudoartrosis bien avanzada y en el otro es un retardo de consolidación. Podemos ver en este trabajo, ¿ya?, que aparece una lista y grado de recomendación, ¿no es cierto?, en el uso de las ondas de choque. Y si ustedes se fijan, podemos ver que aquí aparecen diferentes, digamos, entes patológicos, tendinopatías calcificadas, etcétera, hasta la no unión ósea. Y podemos ver que para la no unión ósea, la onda de choque focal es la única que aparece como una, digamos, recomendación con un nivel de evidencia B. ¿Qué quiere decir eso? Que en general son estudios ya de un nivel de evidencia razonable, particularmente hablamos de ensayos clínicos, que presentan, digamos, resultados que pueden ser a favor o en contra, pero que nos permiten recomendar la aplicación de la técnica. Y uno de los estudios interesantes que uno puede encontrar cuando busca evidencia, y la verdad es que me di un poco la lata de buscar en bases de datos, y por ejemplo en la base de datos Pedro uno empieza a buscar ondas de choque y aparecen más de 1000 artículos en donde se habla de ondas de choque, y Medline, PubMed y todas las bases de datos vamos a encontrar más de 1000, 1500 artículos. Por lo tanto, cuando de repente se dice estas técnicas no tienen evidencia, wow, la verdad es que tienen y tienen bastante evidencia. Ahora que de repente no queramos leer esa evidencia porque queremos buscar el lado negativo de las técnicas y por ahí, como ya se ha dicho, estar pisándonos la cola diciendo que es algo que es tan propio nuestro, no sirve, bueno, ya ese ya es problema de cada uno y de los grupos de interés que también muchas veces ocurren. Pero ¿qué cosa es importante de lo que dice esta revisión sistemática? Esencialmente que tenemos una expectativa de curación del 72% de pseudoartrosis. O sea, en otras palabras, ese 72% es un gasto menor para el paciente, para el sistema, menos carga, menos riesgo. Ya es una técnica bastante segura. Pero también podemos hablar de que tiene en lesión ósea aguda, al aplicar las ondas de choque, vamos a tener un riesgo relativo reducido de generar una, digamos, pseudoartrosis, un retardo de consolidación. Ahora, ¿cuál es el gran problema? En este mismo artículo podemos observar un sinnúmero de trabajos en los cuales se aplicaron, digamos, ondas de choque, todas ellas con diferentes, digamos, valores energéticos, con diferentes dosis, con diferentes protocolos. Por lo tanto, el gran problema que existe, yo creo, hoy en día en la aplicación de las ondas de choque es que, si bien es cierto, hay ciertos elementos que uno puede decir que están relativamente comprobados, la gran mayoría de los parámetros son bastante a gusto de quien usa y de la experiencia que tiene el aplicador. Y eso hace que sea un poco complejo de poder recomendar dosis o parámetros específicos para la aplicación de la técnica. Acá tenemos una paciente de 75 años, ella
sufrió una caída de altura con una fractura de húmero. Ella es una paciente con una cardiopatía severa, no tiene opción, digamos, quirúrgica, por lo tanto se practica una inmovilización con corsé. Esa es la radiografía con la cual yo recibo a la paciente. Esto fue aproximadamente después de 9 meses de ocurrida la fractura. La verdad es que esto se da particularmente porque en Temuco no teníamos, nadie tenía un equipo de ondas focales. Nosotros pudimos adquirir un equipo de ondas focales y nos llega esta señora, digamos, para hacer el intento de poder, digamos, generar una curación de este hueso. Esa era la imagen inicial. El protocolo propuesto fue 5 sesiones de 3.000 disparos con una frecuencia de 5 Hz y una densidad de flujo de energía de 0,47 milijoule milímetro cuadrado, una densidad de energía bastante alta, ¿ya? Paradójicamente, siendo una energía bastante alta, la sensación por parte de la paciente era bastante buena. Prácticamente no experimentaba dolor en la aplicación de la técnica, lo cual fue bastante bueno porque no fue una técnica que generó demasiada incomodidad. Estos fueron los puntos de aplicación. En general, se tomaron 3 puntos para focalizar el haz. La aplicación era bastante sencilla, obviamente estas son un poquito fotos para el público, ¿ya? En donde se retira el brace, se coloca gel sobre los puntos a los cuales nosotros íbamos a hacer la aplicación y posteriormente se hacía la aplicación de la técnica. Esta es una radiografía de control que se le tomó a la paciente hace un par de meses atrás, en donde podemos observar una reducción bastante importante de la angulación de la fractura y podíamos apreciar ciertos puentes óseos que se comenzaban a formar, ¿ya? Considerando que en este tipo de fracturas la indicación de onda de choque era bien relativa, ya que no existía un elemento de osteosíntesis que a lo menos pudiera fijar el hueso, aunque se formara, digamos, esta no unión. El problema de nuestra paciente fue que en la última visita de control sufrió un accidente, se cayó y volvió, digamos, a romper el foco de fractura, lo cual fue un problema, digamos, bien importante. Y tenemos otro paciente de 29 años, sufrió un golpe, un pisotón jugando rugby en el dorso de su pie, y él no tiene una pseudoartrosis, sino que sufre un retardo en el proceso de consolidación. Esas son sus radiografías, digamos, del momento de la fractura. Eso fue el 1 de abril del año 23. Si ustedes se fijan, el tercer metatarsiano ahí presenta una fractura desplazada. El protocolo de aplicación que se eligió para ese momento fueron 2 sesiones, ¿ya? De 2.000 disparos, una frecuencia de 5 Hz y una densidad de flujo de energía también de 0,47. Los puntos de aplicación esencialmente es con el cabezal fijo sobre el foco, digamos, de fractura en ese lugar específico. Ahí tenemos una aproximación de cómo se hace, ¿no es cierto?, la aplicación. El paciente descansa con su pie sobre la camilla, se coloca gel en la zona de la aplicación, colocamos el aplicador y comenzamos a disparar. Y no sé si se va a escuchar, pero así suena, digamos, la terapia. ¿Ya? Esa es como la aplicación. Eso dura varios minutos porque estamos golpeando a 5 golpes por segundo, son alrededor de 2.000 disparos, por lo tanto ahí ustedes saquen la cuenta cuánto se demora. Eh, en particular, para este paciente la aplicación no era muy agradable, ya tenía bastante sintomatología dolorosa, pero era bien tolerada, por lo tanto podíamos aplicarla sin ningún inconveniente. Como podemos ver en ambos casos, hicimos algo que tal vez la terapia física convencional no logra hacer, que es echar a andar procesos reparativos en el tejido óseo, en los cuales
la terapia física, porque en general todos estos pacientes habían pasado por terapia física y el ejercicio terapéutico como tal no había generado, digamos, el efecto terapéutico deseado y por lo tanto el paciente iba en camino de provocar, digamos, un retardo de consolidación importante o pseudoartrosis. En el caso del primer caso, estamos hablando de 9 meses desde que ocurrió la fractura hasta que nosotros pudimos hacer la aplicación. En el caso número 2, la terapia fue, o sea, la fractura fue en abril y nosotros hicimos la aplicación de las ondas de choque en el mes de septiembre, que fue más o menos cuando llegó el equipo. Por lo tanto, habían pasado aproximadamente 5 meses. ¿Ya? Lo cual se acerca, digamos, al rango en donde nosotros ya empezamos a hablar de no unión ósea y no de retardo de consolidación. Bueno, esta es una radiografía de control y esta es la última radiografía que se tomó después de la segunda aplicación. Esta radiografía está tomada en el mes de noviembre, 23 de noviembre para ser exacto. Fue la última radiografía de control y acá ya el traumatólogo dio el alta definitiva. O sea, podemos ver que la técnica, por lo menos desde el punto de vista de estimulación de la reparación del tejido, en este caso del hueso, tuvo un efecto completo. Esto es algo que yo siempre coloco en casi todas las presentaciones, puede ser un poco fome, pero va un poco en orden a lo que ya habíamos visto en las otras presentaciones. Las ondas de choque no solucionan problemas posturales, desbalance, inestabilidad, retracciones, entre otras, muchas otras cosas. Por lo tanto, si yo pretendo hacer una aplicación de ondas de choque porque mi paciente yo quiero que salte más o que corra más rápido, realmente estoy equivocando bastante la técnica. Y por otro lado, ¿no es cierto? Tengo que tener claro que todas estas terapias son un apoyo a la terapia física, no reemplazan a la terapia física, y que cuando son bien utilizadas y cuando se aplican de forma racional, pueden generar efectos terapéuticos importantes y en particular algo que no se dice pero no siempre se acepta y es que si nosotros usamos bien los medios físicos y lo asociamos bien a la terapia física, vamos a tener tiempos de recuperación mucho más rápidos, los cuales no solamente digamos, genera mayor satisfacción por parte de nuestros usuarios, de nuestros pacientes, sino que además disminuye los costos médicos y de tratamientos kinésicos. Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar. En 2 casos, la verdad es que lo quise hacer más rápido para que después tengamos tiempo para poder discutir un poquito. Bien, excelente, súper, qué interesante. Oye, bueno, tenemos varias preguntas que han ido saliendo en el chat, pero yo quiero partir inmediatamente y invito a Hernán y a Carlos que enciendan sus cámaras y se conecten en audio para que podamos empezar como una conversación respecto a las presentaciones y a la temática que nos reúne hoy día. Lo primero que quería preguntarte, Patricio, en el caso de la primera imagen que mostraste, el primer caso, que una fractura bien desplazada, ¿no? ¿Cuál es el gap? ¿Lo pudiste medir? No lo medí. No. De hecho, la gran duda que teníamos era si había Ajá. interposición de partes blandas antes de hacer la primera intervención con ondas de choque. Lamentablemente, bueno, la paciente es una paciente añosa, también con cierta dificultad en cuanto a su desplazamiento, solicitar más exámenes, ya venía un poquito desgastado el proceso. Entonces nos arriesgamos, la verdad es que lo hablé con el traumatólogo que trabaja con nosotros en la consulta, nos arriesgamos y disparamos. Y la última, digamos, el último examen que pudimos ver, ya prácticamente no había separación, estaba súper alineado, estábamos re contentos, había ciertos puentes fibrosos, eh, pero lamentablemente la paciente tuvo un accidente y volvió a fracturar Mm. el foco, así que fue un poquito Sí, no, frustrante. el desenlace es súper lamentable, pero la verdad que lo que uno ve ahí en el registro imagenológico es súper interesante. Y a mí lo que me parece interesante particularmente es que como kines nos estemos metiendo de nuevo en lo estructural, ¿ah? Porque como traté de mostrar con esta idea de los modelos, ¿no? De modelos de intervención, el modelo biopsicosocial, una opinión mía, ¿no? Podrán compartirlo o no, pero de alguna manera ha avanzado bastante hacia el ámbito de actividades participación, pero de repente dejando un poquito fuera la parte biológica, ¿no? Que es como el nombre lo Bueno, dice, clara- biopsicosocial. Sí, dale. claramente si tú te fijas en ese paciente, o sea, si no se logra la unión del hueso,
malamente podemos lograr una participación, una integración del segmento, por lo tanto la Lógico. rehabilitación queda coja. Entonces, yo concuerdo contigo, o sea, el modelo biopsicosocial es importante, pero tampoco tenemos que perder de vista el tejido, porque si nos olvidamos del tejido, la rehabilitación va a quedar coja. Sí. Ahora, lo más simpático del caso es que cuando tú se lo preguntas a cualquier médico, traumatólogo, especialista te va a decir, ahí no hay ondas de choque, porque en Claro. primer lugar tienes una fractura inestable. No tiene ningún elemento de osteosíntesis que a lo menos logre un cierto nivel de fijación. Por lo tanto, podríamos decir que prácticamente estábamos destinados al fracaso. O sea, en ese caso tú no podías asegurar que la técnica pudiera funcionar, pero lamentablemente era lo único que quedaba por hacer. O sea, era eso o quedarnos con el húmero roto. ¿Y Claro. se aplicó? No, te preguntaba lo del gap, porque además en la teoría se dice que más de 5 milímetros y no, la onda de choque no funciona, pero da la impresión a primera vista que hay más de 5, perdón, 5 milímetros, ¿no? De No, desplazamiento. Entonces, de hecho era palpable, mm, las puntas óseas eran palpables subcutáneamente, o sea, era bastante angulado. De hecho, lo primero que tuvimos que hacer fue alinear un poco la fractura antes de disparar. mm, perfecto. ¿Ya? Oye, bueno, una pregunta, Hernán, en relación a estas frases que mostraste al inicio, ¿no? Que son bastante llamativas y un poco anecdóticas, ¿no? Pero ¿eso es parte de lo que te fueron diciendo alguna vez en la medida que te interesabas en los agentes físicos o hiciste algún grupo focal o algo por el estilo donde pudierais rescatar esta información? No, 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 Iván. Estas son frases que, Anecdótico. anecdóticos, frases que fueron apareciendo desde que, la verdad que desde que me formé, venía escuchando esto de profesores, lo escuché después de colegas, y la verdad que me sentí en un momento muy incómodo, porque yo partí haciendo clases de agentes físicos prácticamente egresado, y de alguna manera, tal como tú, seguí el interés por las terapias manuales, tengo también un desarrollo en toda la parte musculoesquelética por ese camino, pero sin dejar de lado los agentes físicos. Y siempre estaba yo con una posición intermedia, escuchando peyorativamente todos los malos comentarios que había respecto a esto. Y lo que finalmente fue el impulso o fue el estímulo para poder empezar a cambiar o tratar de aportar con un grano de arena al área de los agentes físicos. Y bueno, creo que a poquito el tiempo nos ha ido dando la razón y mucha de la gente que incluso denostaba a los agentes físicos la vemos hoy día eh, tratando de aplicar algunas técnicas invasivas o de alguna manera reencantándose con algunas aplicaciones, como dices tú, que son bien específicas, como las ondas de choque, el láser de alta potencia. Entonces, de alguna manera el tiempo, como te digo, nos ha dado la razón y eso me tiene contento porque lo que estamos haciendo y lo que podemos aportar como kinesiólogos desde este punto de vista a todas las áreas es fuerte. Eso es como lo que te quería comentar. Pero bueno, ojalá que los comentarios yo creo que han ido disminuyendo. Y perdón, Sí, otra cosa que quería decir. Siempre con el profesor Carlos comentamos esto. Hubo muchas generaciones de kinesiólogos que fueron dañados, ¿ya? Y yo lo quiero decir acá, que estamos en esta ponencia del colegio. Muchos profesores o muchos colegas como metieron esta especie de animadversión con los agentes físicos, generaron camadas de kinesiólogos que fueron saliendo y que se quedaron con esa concepción. sí. Entonces, ha Y sigue costado, habiendo, perdón. Sigue sigue habiendo. habiendo, ha costado mucho limpiar comillas, el nombre de los agentes físicos. Entonces, creo yo que, bueno, gracias a Dios lo hemos logrado, cada uno de nosotros en nuestras universidades. Yo jamás pregono que esto es la panacea, ¿ya? Y eso que quede súper claro, pero sí trato de mirarlo todo con una mirada bien objetiva, bien crítica, dándole a mis estudiantes, conversando con mis colegas de una forma transparente y mostrando lo que es y lo que no es. Y lo que no se sabe, no podemos decir que no tiene evidencia o que no sirva hasta que demostremos lo contrario. Entonces, creo que ponerse en esa luz de que no, nada tiene evidencia porque a mí no me gustan los agentes físicos y el problema también que vemos es que efectivamente los colegas aplican mal los agentes físicos, lamentablemente, porque o han tenido mala formación o no saben dosificarlo, no entienden a veces de la energía física. Y creo que ahí está nuestro rol como grupo de interés en aportar con eso. Creo que ya tenemos fuerte evidencia generada
empezar a aportar en desarrollo de guías clínicas, así que ahí, bueno, Eduardo, que pueda tomar ese punto también, empezar a analizar de a poco algunas condiciones y que no quede, por ejemplo, la guía clínica, no sé, de artrosis, la onda corta. Y la onda corta así nomás, Claro. porque sino que veamos ojalá parámetros, veamos finalmente dosificación por etapa y que la cosa sea un poco más seria. Sí, perfecto. Carlos, yo te quiero plantear una pregunta un poco, tratando de conectar un poco con lo que tú presentabas, eh, de estas conceptualizaciones, de lo que mostrabas del ultrasonido, ¿no? Que es yo creo que es uno de los grandes vilipendiados actualmente, es el ultrasonido, ¿no? Mediáticamente. ¿Cuál crees tú que es el rol de las redes sociales en relación a lo que, digamos, tú que estás conectado en la docencia de pregrado muy fuertemente en dos universidades, ¿verdad? Vinculado al tema de agentes físicos. Me imagino que los estudiantes podrán presentar ciertos prejuicios que traen desde las redes sociales en relación al uso de estos medios, como por ejemplo el del ultrasonido. ¿Te has encontrado con eso? ¿O qué rol juegan las redes sociales en esto? Eh, Tremendo tema, Ivana. De hecho, un tema que hemos conversado y yo lo converso con mis estudiantes. Pero o sea, el día de hoy yo creo que son las redes sociales, solamente cambia, es como el meme de Scooby-Doo cuando le sacan la máscara y finalmente pasan las generaciones y va cambiando. Antiguamente pasaba, no sé si te acuerdas, con los cursos, que de repente llegaban ciertas oleadas de cursos que tenían poca validez, ¿verdad? Y nuestros estudiantes de pregrado con esas ganas de querer aprender, formarse, nutrir su currículum, tomaban todos los cursos y siempre como que va cambiando. Hoy en día, en relación a tu pregunta, creo que las redes sociales pueden ser un aporte totalmente. Mira la analogía que se me ocurre recién, pueden ser como agentes físicos. Si nosotros ocupamos las Mm. redes sociales de una forma positiva, ¿cierto? Pueden transformarse en catalizadores positivos del conocimiento, pero yo creo que hay algo que es sumamente peligroso, que tiene que ver con el adoctrinamiento de las personas cuando ven las redes sociales. A veces hay muchos expertos autodenominados, ¿cierto? Expertos porque no sé dónde han logrado ese rol, pero en esa autodenominación empiezan a desvalidar todo lo que no ocupan, validando solo lo que ocupan, ¿cierto? No, y yo he visto muchas veces, mira, este es un ultrasonido, para lo único que sirve, y lo botan a la basura. Sí, oye, mira la corriente, para lo único que me sirve, para mantener un adorno. ¿Sí? Y si nos ponemos a analizar lo delicado de esa situación, ¿cierto? Estamos viendo estudiantes que vienen partiendo, que vienen sin una formación robusta, que vienen sin experiencia, que vienen sin otras interacciones. Entonces, claramente, si ven a un influencer que tiene 1000, 2000, 6000 seguidores, esas palabras, esas imágenes impactan de forma negativa en ellos y, como decía Hernán, de alguna forma tienden a dañarse, ¿cierto? Eh, Tienden a dañarse y generar un prejuicio. Y es ahí donde por lo menos yo a mis estudiantes trato de darles duro y mencionarles que ellos tienen que cuestionar todo, tienen que cuestionarme a mí, tienen que cuestionar lo que dice Hernán, lo que dices tú, lo que decimos en este espacio y no dejar ser adoctrinados de una primera fuente. Tienen que cuestionar, tienen que tener una curiosidad, un espíritu crítico, un espíritu de no creer todo al tiro, de leerlo, analizarlo, reflexionarlo, conversarlo, aplicarlo, ¿cierto? Y a veces pasa que las redes sociales inicialmente ocurren eso. Yo vengo, mira, esto no sirve. Y te voy a contar una pequeña anécdota para no alargarme tanto. Hace un tiempo en una red social, no recuerdo muy bien, apareció un estudio de un ultrasonido que salía, y a mí me dio mucha risa, que salía, el ultrasonido se demostró que no sirve para el dolor lumbar, algo así era. Ya no recuerdo específicamente la revista, el dato, pero como que se había demostrado que el ultrasonido no servía para el dolor lumbar. Y lo más curioso y que entre pena y rabia te da es que tú empiezas a leer los comentarios como que los colegas festinan de ese tipo de revisión. Mm. ¡Oye, al fin! ¡Mira! ¡Qué bueno! Ya es hora de que desenmascaremos este tipo de agente físico. Y yo tengo colegas en mi teléfono, oye Carlos, cacha lo que pasó acá, mira, ¿qué tenéis para decir? A como, entre comillas, oye, al fin te están como desenmascarando. Y yo en mi cabeza decía, oh, qué locura, porque yo decía, el colega que ocupa el ultrasonido para el dolor lumbar es porque no tiene idea para qué sirve. Porque el ultrasonido nunca ha servido para el dolor lumbar, no tiene el ultrasonido,
dentro de sus efectos fisiológicos solamente, si esto se fundamenta en efectos analgésicos en la primera etapa inflamatoria por la bomba de sodio-potasio, el tema de la segregación de la cascada plaquetaria, pero después de eso no hay ningún efecto antiinflamatorio. Si creemos que con el ultrasonido vamos a llegar a tejidos profundos como un disco, como una hernia, y que eso va a producir analgesia, en primer lugar, ¿desde qué pirada estamos analizando esto? Entonces yo decía, qué bueno que aparezcan estos estudios para que al fin analicemos críticamente qué es lo que estamos haciendo con los agentes físicos. Lo hemos conversado también y que quizá a ustedes les pasa con las ondas de choque. Las ondas de choque son analgésicas, hay alguna evidencia. Pero si yo favorezco la reparación tisular, si tengo un tejido que se repara, si tengo un tejido que cicatriza, si tengo un tejido óseo que se consolida, dentro del ciclo natural de la enfermedad es normal que el dolor disminuya. Y no disminuye, ¿cierto? Porque es un efecto analgésico, disminuye porque hay otros efectos celulares como la activación de fibroblastos, la angiogénesis, ¿cierto? La creación de neovascularización que favorece la reparación y eso ayuda a que un tejido sano disminuya su dolor en un patrón, ¿cierto? De recuperación normal. Entonces, eh, no sé si respondo tu pregunta, pero creo que es un tema súper Sí, interesante totalmente. a los estudiantes que están acá, ¿cierto? Yo los invito y hago nuevamente la invitación a que no dejen ser adoctrinados, no crean lo primero que les digan, cuestionennos a nosotros, cuestionen lo que yo estoy diciendo hoy día, no se queden con lo primero, traten de leer, busquen información y no queden con lo primero, porque generalmente si pasa eso es cuando ocurre esto, ocurre un daño a un área y un daño a la profesión nuestra, ¿cierto? Que básicamente, como decía Eduardo al inicio, es uno de los pilares que nos permitió estar aquí hoy día conversando. ¿Sí? Eso Sí, es lo que te no, puedo decir. excelente. Bueno, es un tema largo, ¿no? Un gran debate. Ahora yo quiero ir leyendo algunas preguntas que han hecho acá en el chat. Eh, Voy a, lamentablemente por temas de tiempo, pasar por alto varias. Hay algunas que van en relación directa con ciertas presentaciones, sobre todo, por ejemplo, acá estoy leyendo una de María Fernanda en relación al N de los dos estudios de láser. Yo creo que eso se puede aclarar revisando la fuente, digamos, y quisiera pasar por alto ese tipo de preguntas como para ver solamente por una cuestión de tiempo, algunas otras que permitan profundizar. Entonces, Hernán, ahí yo te pediría que si nos dejas algún link donde la gente pueda acceder a esas publicaciones y poder revisarlas posteriormente, porque hay varias preguntas en relación a eso, ¿vale? Si lo puedes dejar ahí en el chat de repente tu correo nuevamente o no sé si tienes una página de esta de ResearchGate donde va publicando tus artículos, eso sería bueno como para que la gente pudiera acceder. Eh, bueno, hay varias felicitaciones por acá. Hay una pregunta en relación a la grabación. La verdad que esto no depende de nosotros, esto lo administra el Colegio Kinesiólogo, entonces yo me imagino que sí, va a haber una, o sea, de hecho se está grabando, ¿eh? El webinar se graba automáticamente, pero me imagino que esto va a ser usado en algún canal de YouTube del colegio o algo así, ¿vale? Acá Karina Ávila pregunta en relación a la presentación de los casos clínicos tuyos, Patricio, ¿qué distancia hubo entre cada sesión? Una semana, En el caso 2 particularmente. una semana. Una O sea, semana, o sea, seguiste un protocolo estándar, digamos, ¿cierto? exacto, el protocolo estándar de 7 días. Perfecto. ¿Y cuántas aplicaciones alcanzaste a hacer con este paciente? Solo dos. Solo dos de onda Ah, focal. solo 2 aplicaciones. Solo Perfecto. dos. Solo 2 de Y de focal. hecho, Ok. y de hecho la tercera no la quise hacer porque ya el hueso presentaba un nivel de consolidación adecuado. Así que no Ok. quise instalar la Ok. tercera. Perfecto. Aquí hay otra pregunta en relación al estudio del láser y artrosis. Bueno, esa es la presentación que yo hice. Eh, en, digamos, dice, en relación al estudio del láser y artrosis en el que se presentó aumento de fuerza, ¿cuál sería la teoría detrás de ese aumento? Está bastante, es parte de la discusión que tenemos que plantearnos nosotros con el resultado del trabajo, ¿no? Pero bueno, parte de lo que hemos podido conversar ahí con el equipo es que el láser, hay algunos antecedentes de efectos, bueno, hay varios antecedentes, ¿no? De efectos fotobioestimulantes que se traducen en una posible ayuda ergogénica. Entonces, quizá por ahí va un poco el vínculo de la ganancia de fuerza en relación al uso del láser, ¿ya? Pero eso es parte de una discusión que tenemos que darnos en el grupo, digamos, a la luz de estos hallazgos que nosotros, yo principalmente, que he leído hartos artículos en relación al láser de alta potencia, la mayoría está enfocado en analgesia, ¿no?
y sin embargo acá parece ser que no es el efecto principal, al menos con esta aplicación de láser. Lo otro que puede ser así, es el tipo de diodo de este láser en particular, ¿ya? Y es una discusión un poquito más larga, así que podríamos conversarlo después si gustan. Francisco Herrera pregunta acá, ¿qué evidencia podemos citar para las nuevas generaciones de estudiantes de kinesiología en relación con el uso de agentes físicos, electroterapia, en pacientes que sufren dolor crónico? No sé, Hernán, quizás tú podrías aportar algo, o Carlos, en relación a esto. Tratando de interpretar un poquito esta pregunta, me da la sensación de que el tema del dolor crónico particularmente, dado que hoy día se habla mucho digamos, de la interacción de esta neuromatriz del dolor, que habla de la complejidad del dolor, bueno, entonces, ¿qué justifica la aplicación de electroterapia en este tipo de pacientes? ¿Ah? Dejo ahí planteada la pregunta, Carlos, Hernán, Patricio, lo que puedan aportar. Sí, mira, la verdad que la pregunta es un poco amplia, pero quizás la recomendación. Hay varios agentes físicos que se han centrado en dolor crónico, sobre todo yo te podría decir más en lo musculoesquelético, dolor crónico de origen musculoesquelético. Y yo orientaría básicamente, bueno, al desarrollar una clase o orientar finalmente una temática, a busca de artículos de revisiones sistemáticas con metaanálisis lo más actualizadas posible. Ya creo que sería la primera aproximación en el fondo. Reunir lo que hay de láser, reunir lo que haya de ondas de choque, y con eso finalmente mostrarles a la luz de las bases lo que actualmente se está publicando, porque lamentablemente eso es un tema. Nuestros textos de agentes físicos en general son bastante claros en toda la concepción biofísica, fisiológica probablemente, pero cuando queremos finalmente aportar con más evidencia, cuesta un poco. Y quizás dentro de los libros que hay, bueno, nosotros lo ocupamos como bibliografía básica, están los dos que mencionó Carlos, la autora Cameron, lo más actualizado que tiene, que en el fondo igual intentan publicar sus capítulos de libros, siempre respaldando artículos científicos con evidencia. Y el libro de Watson, que quiero destacar también que el libro de Watson tiene capítulos redactados por dos de los profesores del diplomado, ¿ya? Que son Oscar Roncio y el profesor Jorge Fuentes. Entonces, podría decirles que esos son los mejores libros que hay en este momento, como a la luz de lo que puede ser evidencia en agentes físicos, pero siempre es bueno estar revisando los metaanálisis, sería mi comentario. Carlos, tienes ahí la mano levantada. Sí, a mí me gustaría complementar igual, respondiendo a la pregunta al profe Francisco, ¿cierto? Le mando un abrazo también, que dentro de la evidencia disponible de a poquito iba agarrando fuerza, ¿cierto? Todo lo que son los trabajos con electroestimulación transcraneal, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con el dolor crónico, asumo que es un dolor persistente, y la estimulación eléctrica transcraneal, la estimulación electromagnética transcraneal, pero ahí también quiero hacer el análisis de lo que hablaba en la presentación, ¿cierto? Hoy día los agentes físicos nos ayudan hasta una vereda donde podemos avanzar, ¿cierto? Pero no buscan solucionarlo todo también. Por lo tanto, ahí la complementariedad, por ejemplo, con técnicas que no son de agentes físicos como la educación en neurociencias del dolor es fundamental, ¿cierto? No solamente quedarnos en esta vereda, ¿cierto? La idea también es tratar de generar esta complementariedad. Existen técnicas que, recordemos que en dolores ya más crónicos existen también cambios plásticos que pueden estar alterando ahí la percepción del dolor, y probablemente algún tipo de técnica que sea periférica no nos va a generar alguna ayuda. Por eso aquí es donde vienen las técnicas que van más a centros superiores, como la estimulación eléctrica transcraneal, que de paréntesis son con corrientes monofásicas, o sea, de las primeras corrientes que existieron. Entonces, ahí también hago el hincapié que no se hace nada nuevo, sino que solamente replanteamos la forma de utilizar los agentes físicos, y la complementariedad que podamos tener con ellos y otras técnicas, yo creo que nos va a permitir llegar a un éxito terapéutico mayor. No solamente quizás pensar en el agente físico. Eso. Sí, Como bueno, a complemento. mí, sí, dale, Patricio, dale. No, como complemento a la transcraneal también tienen los campos magnéticos periféricos repetitivos pulsados, que tienen un efecto similar a la transcraneal, pero que su efecto, digamos, es a nivel periférico, ¿no? Como complemento a la técnica, pero que lamentablemente cuando tú, bueno, vas a cualquiera de los libros que ya mencionaron, no aparece nada de eso.
y solamente puedes acceder a información en base científica, artículos. No hay mucho donde elegir ahí para poder leer más de ese tipo de técnicas. Sí, yo lo único que complementaría, como se habla bastante, por ejemplo, de la educación en neurociencias del dolor, en cuadros de dolor persistente, yo creo que hay bueno, la pregunta va en relación a la evidencia disponible, ¿no? Pero voy a aterrizar esto quizás a un terreno más de lo clínico. Eh, Creo que también hay dolores persistentes que están sostenidos por un proceso no resuelto de sensibilización periférica, y esos no son pocos casos en la parte clínica como tal. Entonces, si bien hay estos cambios a nivel cortical, reorganización cortical, si nosotros no modificamos ese input periférico que está permanentemente enviando esa señal nociceptiva, eh, no vamos a lograr avances con ese paciente. Entonces, creo yo que ahí la aplicación de alguna técnica de electroterapia podría ser de utilidad en la medida que se ocupe en conjunto con otras herramientas terapéuticas, tal como se ha dicho hasta el momento, ¿no? Y en relación a la evidencia propiamente tal, hay un estudio relativamente reciente, si mal no recuerdo, del 2021 o 22, que es un metaanálisis que se hizo de estimulación de TENS, ¿sí? En dolor. Y bueno, hay una evidencia, hay moderada certeza de evidencia del uso del TENS para el tratamiento de cuadros de dolor crónico. Y es una buena referencia, digamos, ya como para, dentro de lo más nuevo que he visto en relación a eso. Y bueno, acá quizás para ir ya cerrando, Francisco Vega pregunta en relación al costo-beneficio para el paciente, ¿qué tan accesible es la terapia de láser y de ondas de choque? Y bueno, hay un crack Patricio, no señala Francisco. Te dejo Eh, esa pregunta a ti, Patricio, que tú ocupas esas herramientas prácticamente a diario. la verdad que si bien es cierto, la terapia de ondas de choque, particularmente la focal, por los costos de mantención de los disparos, etcétera, puede resultar ser un poquito más cara, pero por lo menos en el caso personal tratamos de hacerla la más asequible para el paciente. Ahí hay diferentes formas de aplicaciones en cuanto a costos, tarjeta, etcétera, pero cuando tú ves los efectos benéficos que tienen las técnicas y el paciente llega generalmente porque otro paciente se atendió con uno y tuvo buenos resultados, eh, lo pagan. Lo pagan y uno también tiene que ser súper responsable de que antes de aplicar la técnica tienes que estar muy seguro de que a lo menos tienes una factibilidad biológica y técnica de que la técnica va a resultar. Y ahí la evaluación que tú tienes que hacer previa a la aplicación, yo creo que es lo más importante. No guiarte por diagnóstico, no solamente, no basta con que diga fascitis plantar, no basta con que diga tendinosis calcical supraespinoso. O sea, hay que hacer una evaluación concreta, ver en qué condiciones está el tejido, qué tan reactivo está, para después tomar la decisión de aplicar la técnica y ver qué protocolo lo vas a utilizar. Por ahí me fijé en uno de los comentarios, hablaban acerca de los protocolos que vienen preestablecidos por las marcas. Y yo a veces le digo a mis estudiantes, kinesiólogos que se respetan, usa protocolos. Pero bueno, yo creo que puede que los protocolos sean bastante útiles cuando tú comienzas con el uso de la máquina para familiarizarte, pero ya después tienes que sí o sí empezar a programarla y a entender, como por ahí también se dijo, hay que entender lo que uno está haciendo, ¿ya? Y que uno está suministrando energía y esa energía va a generar un cambio en el tejido. Y si yo aplico poca energía, probablemente no voy a hacer nada, pero si aplico mucha energía, puedo inducir cambios negativos. Entonces, es importante que nosotros como kinesiólogos tengamos claro eso y hablar también a los chicos. El primer año tenemos física y la física no es solamente torque, mecánica y palanca, también hay electricidad, también hay magnetismo y es el momento de aprender a lo menos las bases físicas que después vas a aplicar cuando lleguemos a medio físico. Y, y es importante eso. Ahora, el láser en general tiene un valor menor que el de las ondas de choque. Yo particularmente lo incluyo dentro de mis tratamientos. No hago un cobro, digamos, diferenciado, generalmente. Sí, yo justamente tenía esa pregunta para abordar, que era en relación a los protocolos. Y aquí hay una cuestión importante, ¿no? El fabricante
yo que vengo del mundo de las empresas, digamos, vinculándome desde la empresa al ámbito de los agentes físicos, hoy día ya fuera de ese rubro y vinculado al ámbito académico, puedo comentar que precisamente parte de los diferenciadores que venden los fabricantes son los protocolos, ¿no? Entonces, más que el instrumento como tal, eh, tú debieras preferir a ese fabricante por el protocolo que te está dando, ¿no? Y bueno, y eso hay que cuestionarlo, ¿no? Evidentemente hay que cuestionarlo. Y una de las dificultades que tuvimos precisamente con este trabajo que yo les mostraba era cómo poder eh, transformar de alguna manera el display del equipo, lo que me permitía a mí diseñar como dosis en un protocolo que tomara, por ejemplo, elementos que deberían estar en cada publicación relacionadas con el láser. Por ejemplo, tiempo de exposición, la potencia media, la energía total o la densidad de energía y la densidad de potencia. Al menos 5 elementos que se me vienen a la mente hoy día, ¿no? Entonces, fue bastante difícil poder transformar lo que me ofrecía el equipo, el dispositivo, en esos parámetros que finalmente me permiten hacer aplicaciones estandarizadas, ¿no? O me permiten al menos la posibilidad de reproducir el protocolo, ¿no? En otra publicación más adelante. Quien quisiera tomar estos datos, digamos, podría replicarlos si es que yo entrego esa información. Bueno, ahí Hernán podrá coincidir conmigo, ¿no? Dado que tienes varias publicaciones con láser de alta potencia, en las publicaciones de láser de alta potencia, eh, por lo general se reporta la energía total administrada, eh, y muy pocas veces uno tiene acceso, por ejemplo, a estos otros datos que son importantes, el tiempo de exposición, el área, incluso los puntos de aplicación, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si te has topado con eso o puedes coincidir de alguna manera con eso, Hernán. Sí, efectivamente, y no solamente pasa con el láser, yo creo que a la hora de presentar la dosificación de los parámetros, a veces la información es muy genérica y a uno como lector, cuando a veces maneja un poquito más el tema, le quedan ciertas dudas y claro, no llega y compra finalmente lo que está descrito ahí sin tener claro la dosificación. Y bueno, con respecto al láser, efectivamente, o sea, cuando los trabajos de láser uno debe tratar de publicarlos finalmente con ciertas directrices y al menos lo que se está pidiendo hoy día es que se mencione la energía total entregada por el tratamiento y especificar un poco cómo se parceló eso a partir de una potencia media en una determinada área. Pero para entender un trabajo así hay que estudiar, hay que leer, para poder cuestionarse finalmente lo que se está relatando ahí, no quedarse con el encabezado, con el título, que muchas veces uno hace eso, ¿cierto? Dice, esto sirve para tal cosa, y en el fondo compra sin analizar críticamente el artículo. Bien, pues colega, yo creo que ya por la hora es momento de dar cierre a este webinar. Eh, yo quiero, bueno, quedé hoy día como moderador finalmente en esta actividad y en nombre de la organización, de quien nos prestó este salón para poder transmitir esta información, que es el Colegio de Kinesiólogos, y a nombre de los expositores, digamos, que hemos estado tratando de articularnos en torno a un grupo de interés, los dejo invitados a que mantengamos el contacto. Les agradezco la participación. Y bueno, hoy día, como ustedes pudieron ver, los agentes físicos están vigentes. Creo que se responde de sobra la pregunta gatilladora de este webinar. En distintos ámbitos, al menos los 4 que estamos aquí presentes, y estoy seguro que muchos más colegas que utilizan los agentes físicos saben que los agentes físicos están más que vigentes, ¿no? Entonces, la invitación es, bueno, a mantenernos en contacto, a participar también de los cursos, diplomados, ¿no? Que son áreas de especialización que se requiere para un adecuado uso de agentes físicos, sobre todo en la actualidad, dado que no, en pregrado al menos se ha tendido a reducir las horas de conocimiento en relación al tema, ¿no? Entonces, eso, agradecerles, Patricio, Hernán, Carlos, desearles lo mejor en lo que viene a futuro y bueno, nosotros 4 al menos vamos a seguir probablemente trabajando en relación a este grupo de interés y también citar y convocar
a otros colegas que pudieran estar interesados a permanecer en contacto, ¿vale? Así que eso, muchas gracias y bueno, entiendo que yo tengo que cerrar acá, así que voy a ver cómo se cierra. No sé si quieren decir algunas palabras al cierre o simplemente lo dejamos hasta ahí. ¿Está bien? Está bien, está bien. ¿Suficiente? Ya, muy bien. Nos vemos la otra Bien, semana. agradecer. Agradecido. Eso, nos vemos. Ya, Gracias. muchas gracias, que estén bien. Chao, que estén bien. Chao, chao.